Desde la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, vamos a hablar hoy para la red Econolatin de un tema de gran importancia para nuestro país, que es el de la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Es un alza general de precios desmesurado que supera un umbral de al menos 50% mensual. Destruye una economía. Los precios suben de manera acelerada, pero lo hacen de manera dispar, y eso hace que los agentes económicos pujen entre sí para no salir perdiendo. No hay cómo prever los costos y el cálculo económico se hace inefectivo. Se presentan distorsiones de todo tipo a nivel financiero y cambiario y termina perjudicando sobre todo a quienes viven de renta fija, generalmente los más pobres, que son los asalariados. Se distingue por los siguientes elementos: pérdida de confianza en la moneda local como depositaria de valor, que se refleja en el hecho que nadie quiere conservar dinero en sus manos, sino que inmediatamente sale a comprar o a cambiarlo en divisas. A su vez, los agentes económicos están indexando sus remuneraciones, sean precios o salarios, a la tasa de inflación, precisamente tratando de evitar perder capacidad de compra. Colapsan las transacciones financieras y externas y eso genera expectativas muy adversas que retroalimentan también el alza de precios. Se sustituye o se suele sustituir la moneda local por una divisa de confianza como referencia de precios porque ya no vale nada la moneda de uso local. En la imagen que ustedes están viendo está un billete de 100.000 bolívares venezolanos. Esa denominación, la mayor existente en el país en los actuales momentos, vale apenas $2.50 a la tasa oficial de cambio y apenas 50 centavos de dólar a la tasa del mercado paralelo. Venezuela entró en hiperinflación en noviembre del año pasado. En ese mes la inflación fue de 56,7% según registro de la Comisión Permanente de Finanzas y Economía de la Asamblea Nacional. Para el año pasado la inflación total fue de 2.616% y en los primeros 2 meses del presente año, 2018, ya supera el 300%. Para ese mes de enero, como se ve en la gráfica, se requerirían casi 45 salarios mínimos integrales para comprar la canasta básica normativa de una familia de 5 personas. La hiperinflación venezolana está asociada a los siguientes elementos. Primero, enormes déficits fiscales mayores al 10% del Producto Interno Bruto durante los últimos 6 años que se financian con emisión monetaria del Banco Central. La imagen refleja precisamente cómo el financiamiento del gasto público, la parte roja de las barras, es emisión monetaria del Banco Central, lo que se conoce como dinero inorgánico, dinero sin respaldo, que alimenta la inflación. A su vez, la siguiente gráfica está mostrando cómo la hiperinflación reduce la capacidad real de compra o de adquisitiva de ese gasto. Y el tercer gráfico que están viendo se refleja la relación entre la emisión monetaria del Banco Central de Venezuela de dinero sin respaldo, otras variables monetarias y la tasa de inflación. En segundo lugar, la escasez de divisas que sufre actualmente el país por la caída en los precios del petróleo no se dirige a resolver o a satisfacer íntegramente las necesidades de compra de la nación a través de las importaciones, porque el gobierno ha priorizado el pago de deuda externa y eso reduce la cantidad de divisas disponibles y también dispara el precio del dólar paralelo. En tercer lugar, precisamente, esto se exacerba por la existencia de un control de cambio absurdo que raciona severamente la divisa a una tasa oficial que de paso está muy sobrevaluada e impulsa por ende la cotización del dólar en el mercado paralelo y ello se convierte en referencia obligada de precios para los importadores por la necesidad de reponer sus inventarios. La hiperinflación ha encogido además la capacidad financiera efectiva de la banca y ha hecho que suban sus costos, haciendo más difícil y problemática sus labores de intermediación.
Hay que recordar que en Venezuela las tasas de interés están controladas muy por debajo de la tasa de inflación y la imagen que ustedes ven ahorita es la de un banco, una banca cuyas actividades de crédito al sector privado y los depósitos que recogen del sector privado han ido mermando, han ido disminuyendo significativamente a la par con la remuneración, el multiplicador monetario que refleja una caída en las actividades de intermediación, cosa que inhabilita a la banca para jugar el papel que debería jugar en un país que requiere financiar sus actividades económicas. Para derrotar la hiperinflación, debe atajarse de inmediato la expansión de las variables monetarias y estabilizarse el tipo de cambio. Deben sanearse las cuentas públicas, eliminando el déficit. Es también necesario negociar para ello un financiamiento externo generoso que permita reformar al sector público, reestructurar la deuda externa y apoyar la unificación y estabilización del tipo de cambio, a su vez que permita ofrecer fondos a la banca para que pueda jugar su papel de financiador de las actividades económicas. En América Latina hay experiencias bastante interesantes y muy exitosas que permiten enseñanzas sobre cómo abatir en un plazo muy corto la hiperinflación, como son los casos de Brasil y de Perú. En el caso venezolano, dolarizar no es la mejor solución porque Venezuela es un país sumamente vulnerable a la exportación petrolera y por ende depende mucho o se afecta mucho por las fluctuaciones que sufre ese producto en los mercados internacionales. El petróleo es el principal y prácticamente único producto de exportación venezolana. Venezuela es el país de mayor inflación a nivel mundial y lo ha sido así durante los últimos 3 años. Niveles de precio que superan en mucho en su alza a lo existente en los demás países de América Latina. Ello se asocia a su vez al pobre desempeño de la economía, que ha pasado ya por 5 años continuos de caída, reduciéndose su actividad económica, mientras que el resto de la región está prosperando o por lo menos está resolviendo sus problemas y está creciendo en función de resolverle los niveles de bienestar material de sus habitantes. Muchas gracias.